Otro grupo de fármacos utilizado también en el tratamiento de la EPOC y el asma son los fármacos antiinflamatorios. Dentro de los fármacos antiinflamatorios vamos a encontrar a los corticosteroides o a los glucocorticoides. Entonces el primer grupo de fármacos que vamos a encontrar para el tratamiento de asma, aparte de broncodilatadores, serán los corticosteroides o glucocorticoides. Los corticosteroides pueden administrarse por la vía inhalatoria, por la vía oral y por la vía parenteral. Con la llegada de los corticoides inhalatorios, ellos hoy en día se consideran los fármacos de primera línea en pacientes que tienen asma, excepto aquellos que tienen un cuadro leve de asma. Entonces, cuando hablamos de asma, aparte de broncodilatadores, el tratamiento es la combinación con un corticosteroide inhalado. Ya a diferencia del asma, los corticosteroides son menos efectivos en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y solo se deben usar entonces cuando el paciente presenta exacerbaciones frecuentes. El mecanismo de acción de los corticoides es que se unen a los receptores de glucocorticoides en el citoplasma y el complejo corticosteroide receptor de glucocorticoides se desplaza hacia el interior del núcleo, donde va a comenzar a ejercer sus efectos. O sea, los corticosteroides tienen efectos a nivel genético, ¿verdad? Actúan sobre la transcripción de los genes. Y a nivel de eso pueden hacer los siguientes cuadros. Pueden inhibir, por ejemplo, a la formación del ácido araquidónico, o sea, puede también impedir la progresión de la cascada de la ciclooxigenasa o los lipoxigenasas a partir del ácido araquidónico. Puede producir una disminución de la respuesta inflamatoria al alterar la transcripción de los genes responsables de los mediadores inflamatorios, y también puede aumentar el número de receptores beta 2 y mejorar así la respuesta a los receptores beta 2. Entonces nuestros corticosteroides pueden provocar efectos antiinflamatorios. Puede aumentar entonces la transcripción de genes antiinflamatorios y disminuir la transcripción de genes inflamatorios, como ya dijimos. También inhibe la formación de las citocinas, disminuye la supervivencia de los eosinófilos y puede inducir también la apoptosis de eosinófilos, leucocitos, neutrófilos y otro tipo de células que participan en la inflamación asmática. Pueden disminuir la permeabilidad capilar y con ello también interviene en la inflamación y la disminución del edema. Entonces, nuestros corticosteroides producen sus efectos antiinflamatorios al disminuir la síntesis de citocinas, al disminuir la activación de eosinófilos y otras células inflamatorias, inclusive proporciona la apoptosis de este tipo de células. Los corticosteroides intervienen en el ácido araquidónico y por lo tanto disminuyen la síntesis de prostaglandina. Al hablar de eso, entonces, como inhibe y provoca la apoptosis de eosinófilos, linfocitos, entre otros tipos de células inflamatorias, va a actuar en la respuesta tardía del asma. Entonces teníamos la respuesta temprana y la respuesta tardía. Entonces nuestros antiinflamatorios corticosteroides actúan sobre todo en la respuesta tardía del asma y consecuentemente mejoran o disminuyen la hiperreactividad bronquial. Los corticosteroides también actúan a nivel de los receptores beta 2 al aumentar entonces el número de receptores beta 2 y también aumentar la sensibilidad de los receptores beta 2
a los fármacos beta-2 Entonces vamos a disponer de los corticoides que se pueden administrar por vía oral, por vía inhalatoria y por vía endovenosa. Como dijimos, cuando hablamos de farmacología pulmonar, la vía de elección es la vía inhalatoria. Vamos a tener entonces los fármacos que se pueden nebulizar, ¿no? Los corticosteroides que se pueden nebulizar, como por ejemplo la budesonida. Y también vamos a tener los corticosteroides que se pueden inhalar, incluso vienen combinados con los beta-2 adrenérgicos de corta y de larga acción, como la beclometasona, betametasona, la fluticasona, la fluoresceína. Entonces son fármacos que podemos inhalar y dependiendo pueden utilizarse una vez al día o en varias dosis al día dependiendo entonces de cómo viene la presentación. Vamos a tener entonces los fármacos que se inhalan y se usan sobre todo entonces en el tratamiento de asma, principalmente aquellos pacientes que tienen o presentan síntomas más de 2 veces a la semana. Se usan entonces en el tratamiento del asma leve, moderada y grave, tanto en niños como en adultos. Ya en el tratamiento de la EPOC no vamos a tener ningún efecto antiinflamatorio a más, entonces no son fármacos de primera línea de tratamiento en EPOC, salvo aquellos pacientes que presentan exacerbaciones constantes. En el asma aguda grave, ¿verdad? Utilizamos como inicial o de una forma inicial el tratamiento con la forma inhalada. Pero si entonces cuando en el servicio de urgencia recibimos un paciente que tiene un cuadro de asma agudo y la función pulmonar está menos que 30%, nuestro paciente no está mejorando o no está respondiendo de forma significativa a una bonita beta-2 que le estamos proporcionando de forma nebulizada, entonces en ese caso podemos suministrarle un corticosteroide por vía endovenosa. Tenemos disponible entonces la hidrocortisona y la metilprednisolona, que tienen un inicio de acción rápido, ¿verdad? De los dos, del fármaco de elección es la hidrocortisona, una dosis de 4 miligramos kilo peso, después de una dosis de mantenimiento, seguida de una dosis de mantenimiento de 3 miligramos kilo peso cada 6 horas, ¿verdad? La vía intravenosa se va a mantener hasta que el paciente comience a responder de forma satisfactoria y se pasa entonces a la vía oral. De los fármacos que tenemos para la vía oral tenemos la prednisolona y la prednisona, que son los fármacos más utilizados en el tratamiento, o sea, de corticosteroides, en el tratamiento del asma, ¿verdad? Y vamos a pasar entonces al tratamiento por vía oral. Lo ideal será entonces administrar estos tipos de fármacos, cuando hablamos de prednisona o prednisolona, durante la mañana, porque coincide entonces con el aumento de uno de los corticosteroides o del cortisol y va a producir una menor supresión del eje hipotálamo una menor supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. O sea, voy a tener un menor efecto adverso a consecuencia de esa administración por la mañana. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos de los glucocorticoides? Cuando el paciente hace uso prolongado por largos periodos de
corticosteroides principalmente a través de la vía oral, el paciente puede sufrir una supresión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal por un efecto de retroalimentación negativa. Entonces, la glándula suprarrenal va a dejar de producir los corticosteroides. De ahí que no se puede hacer una supresión inmediata cuando nosotros hacemos uso de corticosteroides de forma prolongada. Entonces se tiene que ir disminuyendo y haciendo un desmame de lo que es el uso de los corticosteroides para evitar entonces ese efecto adverso. ¿Qué pasa si hacemos una supresión rápida entonces de los corticosteroides y nos olvidamos de este efecto adverso? El paciente entonces comienza a tener un cuadro de síndrome de abstinencia a esteroides, que el paciente comienza entonces a tener dolores musculoesqueléticos, fiebre, infecciones y un montón de otros cuadros, que se debe entonces a la falta de cortisol en el sistema. Eso es cuando hacemos una supresión de forma rápida. ¿Qué pasa cuando hacemos uso prolongado de los corticosteroides? ¿Qué efectos adversos puede provocar? Puede provocar supresión del crecimiento, hematomas, osteoporosis, cataratas, glaucomas, anomalía en el metabolismo de la glucosa, de los triglicéridos, trastornos psiquiátricos como euforia, depresión, neumonía, eso a nivel sistémico. A nivel local puede provocar disfonía, afonía, candidiasis y tos, ¿verdad? Todo eso por los efectos de los corticosteroides a nivel sistémico. Ahora, los efectos que nosotros vimos fueron los efectos antiinflamatorios, pero los corticoides, cuando vemos la clase de corticosteroides, participan en otro tipo de sistemas y es lo que va a ser responsable entonces de esos efectos adversos, ¿verdad? Que son, vamos a entender un poco más por qué provoca osteoporosis, aumento de peso, edema, diabetes, hipertensión y otro tipo de efectos colaterales. Entonces, ¿sí? Se deben a los efectos de los corticosteroides en los otros sistemas aparte de la inflamación. Entonces, uso clínico ya vimos, se utiliza entonces sobre todo en el tratamiento del asma moderada grave y también en el asma leve, el paciente que tiene síntomas más de 2 veces a la semana. Y en el EPOC no vemos muchos efectos beneficiosos, ¿verdad? Salvo en los pacientes que presentan exacerbaciones persistentes. Entonces, paciente que tiene uso beta-adrenérgico y lo utiliza más de 2 veces al día, ya está indicado entonces el uso de corticosteroides. En el cuadro oral, paciente que tiene un cuadro de asma grave y un cuadro de asma progresivo, ¿verdad? Como vimos hace rato, el asma, por lo general, si el paciente tiene asma leve, suele tener asma leve. Si tiene asma grave, persistentemente tiene asma grave, pero hay algunos que pueden progresar su enfermedad. Se puede asociar los corticosteroides con beta-2 agonistas, se puede asociarlos con teofilina y va a aumentar entonces la eficacia de los beta-2 agonistas, y con la teofilina también puede aumentar la eficacia de los corticosteroides y va a permitir reducir entonces la dosis de este fármaco.